Hola a todos, quería empezar dando las gracias a las organizadoras del Congreso. Ya sé que conlleva mucho trabajo, sobre todo en un contexto multilingüe, híbrido, interdisciplinar y estos tiempos que corren. Y gracias a las intérpretes y disculpas por mi condición monolingüe y escocesa y espero que mi acento no sea un obstáculo. Es una pena que no pueda estar ahí en persona y espero que podamos celebrar muchas reuniones presenciales a futuro, tanto si es en España como en Escocia o en otras partes. Espero que tengamos todas una muy buena conferencia. Para presentarme, y me doy cuenta de que simplemente seré una cabeza pequeñita en una pantallita en la parte de arriba, soy profesora en una facultad de educación y yo básicamente volví a Escocia, esa ida y venida de los retornos y partidas que ocupan distintas clases, aulas, como personas, estudiantes, profesoras y educadoras. Yo investigo la interseccionalidad de las desigualdades, sobre todo desde el punto de vista de la clase, la sexualidad y el género, y me preocupa lo que siguen haciendo estas desigualdades y sobre todo desde el punto de vista de clase, ya que siempre acaba quedando marginada la clase en el pensamiento feminista. Y también investigo la política educativa, a la que se refiere de forma política como la clasificación socioeconómica o el índice escocés de privaciones múltiples, básicamente, bueno, como una medición. Recuerdo, bueno, he investigado estas cosas durante 20 años y no voy a resumir 20 años en 40 minutos, pero sí que voy a destacar las preocupaciones antiguas que siguen existiendo en tiempos modernos, sobre todo donde la inclusión de la comunidad LGBT se ha posicionado como una nueva diferencia. Esta supuesta novedad y diferencia es, no obstante, contradictoria. Las ideas de nacionalidad, de la naturaleza británica, escocesa, europea, que la refundición del Estado-Nación nos reposiciona como protectores y garantes, líderes mundiales de los derechos del LGBT, como parte de la Europa del arco iris, incluso post-Brexit. Así que la actualización del currículum para mí significa por lo menos ser consciente de estas contradicciones, de la violencia del Estado en vez de las soluciones estatales, así como de los marcos temporales más caóticos, las solapaciones entre el ahora y el entonces, el aquí y el allí. Y aquí es donde yo sospecho de la idea de la clase completa o incluida, tanto en el contexto de la educación obligatoria como posobligatoria, dada la desigualdad continua que sigue dando una ventaja y una desventaja educativa. Y aquí el acrónimo LGBT se incluye como una posición identitaria. Yo empecé mi doctorado en el año 2001, en el mismo momento en que se debatía en la esfera pública la sección 28, sobre todo a través de la campaña Mantengamos la cláusula, que patrocinaba el empresario escocés Brian Sauter. Para las que no conocéis la sección 28, se trataba de una cláusula que prohibía a los colegios y a las autoridades locales hablar de la homosexualidad como una supuesta relación familiar. Y cito, esto es la frase que se utilizaba. Esta campaña de mantener la cláusula quería mantener la sección 28 en vez de derogarla. Y también querían básicamente que no existieran las clases o la existencia del colectivo LGBTQ+ en las aulas. Aquí tenemos la campaña Mantengamos la cláusula, algunas campañas publicitarias de aquel entonces. Yo creo que es un tema debatido todavía a día de hoy. Seguimos en un momento en que el Parlamento escocés ha reafirmado su compromiso con el currículum inclusivo LGBT, instigando incluso directrices que si no acaban siendo pues políticas y prácticas a las que se les asigna recursos y que son coherentes. Yo fui al acto del Parlamento antes del confinamiento en 2020 para celebrar el aniversario de la derogación de la sección 28. Y en el Parlamento escocés también aquel acto buscaba destacar este liderazgo autoproclamado de Escocia en lo que es el currículum LGBT.
Y aquello fue gracias a Wendy Alexander. Así que en aquel acto estaba yo mezclándome con la gente y había como una sensación de conexión. Y parecía que se estaban formulando políticas, ¿no?, que se hacían mayoritarias, pero aquel momento de conexión y celebración también escondía unas desconexiones públicas políticas del momento actual. Y como decía una pancarta, decía, paramos la cláusula, pero la lucha sigue adelante. Así que la diapositiva, bueno, aquí vemos la portada del Guardian y la cobertura que le dio a aquel anuncio de un currículum inclusivo LGBT en Escocia, como si fuéramos líderes mundiales y con la bandera del orgullo ondeando sobre las calles de Edimburgo. Esta imagen, como la celebración en el Parlamento, me hace preguntarme sobre la celebración de los derechos LGBT+, y si hemos llegado al aula incluida o al Estado incluido, incluyendo las campañas de Stonewall y la de la marea. Parece que no se incluía, es decir, la Carta de Derechos LGBT marcaba el paso que daban las instituciones, ¿no? Y cómo hemos conseguido que el currículum se queerice. Así que el discurso LGBT a menudo pasa por encima de puntillas, me parece a mí, de las vidas, y no va más allá de las aulas y limita el imaginario de las vidas queer. A pesar de lo que vemos en este pasar de puntillas, yo no me resigno al fracaso. Yo creo que el momento político escocés, y aquí hay otros contextos nacionales que seguro que aplican, pero este momento político escocés ha creado un sentimiento de optimismo. Y una de las personas a las que entrevisté, Slitron, lo llamaba pues como un pulso de optimismo para medir un poco la salud del Estado respetuoso o proclive a la inclusión LGBT. Pero los feminismos queer también me han enseñado a ser escéptica ante el Estado y las instituciones, porque generan desigualdades en vez de resolverlas, por lo general. Y yo la esperanza la veo sobre todo en las aulas feministas e intento pensar en cómo la inversión colectiva y personal, el logro y el fracaso dentro y a través de la educación puede reorientarnos y llevarnos más allá del acrónimo individual LGBT y pasar a ser sujetos reconocidos. Yo empecé mi investigación doctoral en el contexto de la derogación de la sección 28, pero también sobre la base de la inclusión en la ciudadanía, la transformación, y son marcadores políticos bastante distintos. No obstante, he pasado por el contexto de austeridad de la Gran Bretaña post-Brexit, de la pandemia y luego la crisis actual del coste de la vida. Y también han ido perfilando la vida material, así como el imaginario. Siempre vienen perfilando el imaginario colectivo. Y aquí lo que intentaré es ubicar el caso escocés como un pequeño lugar que se anuncia como líder mundial en el desarrollo de políticas LGBT+, y utilizo aquí el acrónimo LGBT+, de forma abreviada, para reflejar el acrónimo político más estrecho, que a menudo, deliberadamente, no pretende incluir ni la Q, ni la I, ni el más. Y esto obviamente es problemático para una investigadora queer. Y bebo aquí de datos de distintos momentos y lugares, de entrevistadas jóvenes y mayores de 16 a 82 años, y siempre me sorprende cómo explican la historia de la educación y que la insatisfacción educativa siempre está ahí presente. La insatisfacción expresada significa cosas distintas para personas queer distintas. Por ejemplo, un sentimiento de privilegio, ¿no?, de tendría que haber tenido acceso a una mejor educación, mejor representación, mejor empleo en el momento posteducativo, y sobre todo
Este sentido de privilegio aparecía mucho en las sesiones de orientación. Y aquí las personas queer de clase trabajadora, personas racializadas, a menudo no tienen acceso a este tipo de educación como lo tienen los varones blancos en el Reino Unido. Pero a menudo estos colectivos anticipan su fracaso educativo en vez de anticipar el éxito. Un currículum inclusivo LGBT, como una serie de recomendaciones para el aula, limita, frustra y decepciona, y quizá solo le encaje a una ciudadana ya privilegiada e incluida. Y tal como intentaré explicar aquí, yo busco un sentido más expansivo de aulas feministas queer. En este sentido, me gustaría decir algo primero sobre mi propia postura, por lo menos de forma parcial, ubicándome a mí misma como investigadora feminista queer, y pensar en cómo el pasado ha persistido, resistido y se repite en el presente. Como estudiante en el colegio, que siempre me colocaban en el grupo de lectura de menor nivel, a mí esto me ha mostrado mi experiencia, ¿no? Cómo me relaciono con el resto de estructuras. Yo vengo de clase trabajadora y a veces digo de dónde vengo como punto de partida y no como final, como conclusión. Ser de clase trabajadora casi siempre provoca una reacción en espacios de clase media que ahora yo me he apropiado. Ser académica no era el futuro que mi yo del pasado se imaginaba para ella, ni tampoco se lo imaginaban ni mis profesoras del colegio ni mis familiares, porque la gente como yo no iba a la universidad. Y ahora puedo decir que soy profesora universitaria feminista queer. Y puedo y sigo diciendo que soy una lesbiana de clase trabajadora. A veces cambia el relato, la manera de contar la historia, dependiendo del interlocutor, de quien escucha. A veces digo que soy de Glasgow y a veces no tengo ni que decirlo. Soy consciente de las limitaciones y las interrupciones a las historias propias, y la mía la voy divulgando con cautela, sabiendo que a menudo la gente ya me lee antes de que yo abra la boca. Y tanto si sueno como una auténtica ciudadana de Glasgow como si no. Yo sabía que mi familia era distinta, incluso distinta de otras familias de clase trabajadora dentro del mismo edificio de vivienda de protección social. Y básicamente en la zona donde yo vivía se medía el abandono escolar, también se medía pues la tasa de embarazos adolescentes, y las familias, las madres de clase trabajadora lo medían así. No obstante, las familias de clase trabajadora invertían en un tipo de educación consciente. Aquí tenemos a Karen, por ejemplo, que habla de sus esperanzas educativas para su hija. Quiere que su hija sea feliz y salga adelante y saque lo mejor de sí misma, sea eso lo que sea. Y vemos también las frustraciones de Luis, que nos habla de expectativas narradas en una conversación, en una parada de autobús, y el tema de ir a una escuela privada. Como estudiante de universidad, yo fui a la universidad y me enfrenté a un clima sociopolítico muy distinto. Me beneficié de una beca completa, y como estudiante universitaria en una universidad del grupo Russell elitista, percibí y conocí la clase incluso más, con lo cual no sabía en realidad si estaba escapando. La promesa de la movilidad se quedó muy corta entonces, y se queda corta a día de hoy también, en un momento de matrículas carísimas, lo que significa que las familias de clase trabajadora enviaban a sus hijos a la universidad local. Con lo cual, no todo, como dice Dan aquí, no todo el mundo sigue el mismo camino, no todo el mundo va a la universidad o se va de su pueblo, de su ciudad, y tiene esta vida gay más ampliada. Al ir a la universidad te permite salir y ser tú misma, tu yo más auténtico.
Y también aquí hay otra persona que habla de ir a Yale para ser lesbiana, Butler, que es quien afirma esto. Y al final Dan se ríe de esto como una pretenciosidad, imposibilidad y privilegio. Y yo tengo este privilegio de haber conseguido acceder a la educación superior justo a tiempo y plantearme un futuro distinto y haber ido a la universidad para mantener y aprovechar este potencial optimista y positivo. Pero mi optimismo no tiene que ver totalmente con el retorno financiero de mi educación. Siempre se ha insistido en aprender para comprometerse con futuros mejores y no es una esencia estática, no es una inversión en las personas. Yo creo que las experiencias de las personas a las que entrevisto nos ofrece una reubicación del tira y afloja de este éxito normativo, la falta de encaje en los sujetos educados incluidos, o si lo ampliamos mayormente en las familias privatizadas, trabajadores felices, consumidores competitivos. Mi investigación sobre queers de clase trabajadora, y esto se lo publicará Pizzo en mayo, se ha centrado en los grupos marginalizados que a menudo persisten de forma pragmática a través de estos inadaptados a pesar de todo. Y a menudo la decepción se amplía a los espacios educativos inclusivos. La clase es el factor que decide la experiencia educativa en el Reino Unido y solo si ignoramos esta cuestión, la clase, el aula LGBT y su inclusión se puede enmarcar así. Hay exclusiones tanto dentro de la retórica de inclusión también. En la última década, en el último día, la ampliación de los derechos LGBT han ido de la mano de Europa y esa serie, esa montaña de legislaciones y políticas de igualdad que ha liderado la Unión Europea. Y a día de hoy se incluye aquí la ciudadanía LGBT con un reconocimiento jurídico, el recurso a la justicia. Y si nos miramos este periodo de una década, un poco más, podemos estar tentadas de celebrar el mundo, ¿no? Y decir que ya lo hemos logrado, ¿no? Y establecer ese vínculo entre el entonces y el ahora, el aquí y entonces. Y estas fronteras, tanto materiales como imaginadas, se complican enormemente a través de la investigación empírica, porque los participantes complican la categoría de ciudadanía y las ideas de inclusión y de exclusión. Con lo cual, las afirmaciones de los estados y de los ciudadanos a la hora de ser o sentirse reconocidos por el Estado parecen ser el mejor lugar para los derechos LGBT, ¿no? Como una ciudad respetuosa con la comunidad gay o ser los líderes mundiales en la inclusión LGBT en la educación. Estas son afirmaciones recientes del gobierno británico y del gobierno escocés con múltiples políticas y un plan de acción LGBT. La ex primera ministra, una de las ex primeras ministras, Theresa May en este caso, que se retiró de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y de forma un poco extraña se posicionó en contra en 2018 del lanzamiento del Plan de Acción LGBT y afirmó que el Reino Unido era un líder mundial sobre derechos LGBT. Y también una cita famosa del ex primer ministro Boris Johnson y la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, que también expresaron apoyo a la igualdad LGBT conforme al progreso nacional. Y
James Pierre define el homonacionalismo como la categoría desplegada para entender e historizar cómo y por qué una nación se autodefine como respetuosa con los gays y que esto se ha convertido en un marcador deseable de progreso, modernidad y civilización. Si nos centramos en Europa, podemos pensar en la autoinvención de este respeto histórico y esencial LGBTQ y que elimina las luchas políticas y las deficiencias al respecto y también enmascara la violencia en marcha, sobre todo en los otros racializados. La idea de Europa del arco iris ayuda a afirmar la europeidad como algo responsable y también estos sujetos que han sido incluidos recientemente. Este apuntarse con el dedo internacional lo que hace es encarar las democracias liberales respetuosas LGBT contra los LGBT hostiles. Y con la estandarización de lo que es la inclusión LGBT, esto deja fuera a otros sujetos queer, o para citar a Theresa May, aquellos que se consideran demasiado duros, y esto es una descripción literal, demasiado duros para la inclusión pública, política y legislativa. Es decir, estas categorías a las que se refería Theresa May eran las personas trans, no binarias e intersexuales. Casi en 1990, en Punks, Bone Daggers and Welfare Queens, denominó a estos otros sujetos queer demasiado duros como las personas que debían hacer de puente en vez de reforzar la brecha entre las vidas queer y las vidas heterosexuales. Pero hemos sido testigos de un cambio en el homonacionalismo, según el cual las organizaciones LGBT mayoritarias vinculan la retirada del Reino Unido de la Unión Europea como algo necesario para mantener su posición como puerto seguro de la homofobia. Así que todas las naciones están implicadas en esta violencia avalada por el Estado que sigue adelante. Y tal como deja claro esta cita, el tema de apoyar o no apoyar los derechos de las personas queer legitima los ataques preventivos imperiales en la composición de las intimidades y el orden mundial, y también la comprensión de la vida, el terror y la muerte, con lo cual la inclusión LGBT parece que va mucho más allá de la inclusión en el aula mismo. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos en el caso de espacios queer pequeños, locales? ¿Cómo llevamos los estudios queer al ámbito local, provincial, y además a día de hoy se centran principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, que además es otro terreno que representa la batalla imperial? La atención a las promesas políticas quizá puede funcionar para diferenciar y minar el centralismo estatal en vez de encontrar un alivio o solución del mismo, ¿no? Y lo que hace es redibujar los límites dados de la nación. Por ejemplo, el Brexit parece un momento para plantearse la política de la diferencia y la reaparición de desigualdades sociales. Con lo cual, en estos momentos post-Brexit, lo que me interesa, y soy escéptica sobre este mito de Escocia y el carácter escocés como señal excepcional de todos estos epítetos de líderes mundiales proeuropeos diferentes de los ingleses e inclusivos LGBT. Cualquiera, queer o no, que ha pasado por las desigualdades educativas dentro y en Escocia, seguramente tenga el mismo escepticismo. Con lo cual, este cinismo, este escepticismo, yo lo veo como que tenemos que volver al aula y para buscar una esperanza en el feminismo queer como práctica.
Este pequeño espacio al que yo denomino, me refiero a Escocia, como nación con competencias recuperadas y como parte del Reino Unido, y si podemos plantearnos el aula escocesa como un espacio pequeño de inclusión o contención, pero que también ha asumido este espacio líder mundial en el espacio contemporáneo. Así que me parece que Escocia se reafirma como una nación distinta. Su ciudadanía es civil en vez de basada en la etnia, está más cerca de Europa y de hecho votó para quedarse en Escocia. Escocia afirma su diferencia cultural, social y política y la mayor parte de todo esto se basa en hechos. Pero esta diferencia se manifiesta también como una diferencia ante Inglaterra. Y aquí entra nuestra reevaluación de los derechos LGBT como ejemplo de la democracia escocesa o de la cultura escocesa. El posicionarnos lejos de esta Inglaterra tóxica, y estoy citando aquí a una persona a la que entrevisté, quizá parte de la excepción escocesa que se ve distinta del pasado británico, quizá margina también a otros ciudadanos. Y al final aquí entramos en las cuestiones de dependencia e interdependencia y también la interdependencia de los estados-nación interdependientes. Y volviendo al aspecto comparativo, estos son categorías que confunden y que puede llevar a medidas para la inclusión o exclusión de ciudadanos. ¿Qué significa ser queer en un lugar pequeño? ¿Qué significa a nivel social y educativo y dentro y fuera de las aulas? Y yo sigo planteando estas preguntas y afirmo que no he encontrado respuestas en documentos políticos. Aquí tenemos algunas citas de personas a las que he entrevistado que hablan sobre todo de la diferencia escocesa y esto ha quedado figura en legislación y política escocesa y también a activistas LGBT que promueven su vida en Escocia como un espacio inclusivo LGBT. En otras entrevistas, Lachlan expresaba esta identificación cambiante en cuanto al ser británico, escocés, europeo. Y el Brexit como fue una reafirmación de que Escocia hubiera tenido que dejar y separarse del Reino Unido en el momento que se hizo el referéndum. Y se habla de esta pérdida de la europeidad, a pesar de que no se ofreciera a Escocia la opción de quedarse. Entonces, esta afirmación se genera un estado distinto en el que el gobierno escocés personifica, representa las fuerzas de promueven el reconsiderar este estado-nación y qué sucede cuando los estados se desmontan y se vuelven a unir. Y esto ha cambiado también cómo los ciudadanos LGBT+ se sienten en estos momentos ahora que se reinstaura este binomio de progresivo y regresivo. Esta retórica se considera poco certera también. Y quizás son unas palabras que son insuficientes para cubrir esta realidad. Esta cita de Simran habla de esta discriminación que evoluciona en torno a la legislación, que es en la que se elimina una manera de hacer para instaurar otra. Y en Escocia tenemos casos similares, no estamos teniendo esta excepción. Y relacionado con el ser escocés y Escocia, tenemos esta asociación de Inglaterra y el Reino Unido
Y entonces la nacionalidad es una serie muy benigna de estereotipos, que hay muchos estereotipos relacionados con la nacionalidad con la que uno se define. Hay veces que quizás se perciba una palabra más ofensiva que en otros contextos. Alicia nos cuenta sobre la discrepancia entre Escocia como una nueva nación cívica civil y sus nacionalismos étnicos que están instaurados en la historia y en la que está presente el racismo. Y existe tenemos un partido nacionalista relativamente reciente y este partido pertenece a la extrema derecha. Sin embargo, ella nos cuenta que sigue sintiéndose escocesa y que cada vez se implica más en la política. Y cada vez que se implica más es capaz de disasociar estos términos. Alicia ha sido una persona que ha vivido una historia muy racista. Y a Alicia, por ejemplo, cuando yo hablaba de mi grupo de lectura, ¿no? Pues ella también se la puso en un grupo de lectura como inglés como segunda lengua, a pesar de que ella es bilingüe. Entonces eso fue una marca de racismo del sistema y habla del fracaso del sistema educativo. Los idiomas más concebidos como las lenguas modernas son más predominantes que las otras lenguas, que son las segundas lenguas de la población que domina en Glasgow, como el urdu, el hindi, el punjabi, etc. Entonces, la historia de Alicia va más allá del estado LGBT. Y, sin embargo, nos hace pensar de la queerización también, porque el Estado ha acabado con nuestras esperanzas porque ya no vemos posible la inclusión de los ciudadanos. En cambio, no vemos que el Estado nos vaya a proteger y a fomentar esta igualdad. Entonces, si consideramos que el Estado ya ha acabado con nuestra esperanza y que no nos es de utilidad, ¿cómo podemos colaborar con el Estado? ¿Cómo podemos hacer este trabajo anticategórico, digamos? ¿Cómo podemos ir más allá de esta contención de las políticas? ¿Cómo podemos cambiar y hacer que las historias de Alicia ya no sean tan comunes, independientemente de los pósters que veamos en las escuelas? Entonces, quizás se puede poner un póster de una persona racializada o una persona queer, pero no se tienen en cuenta las experiencias de esas personas. En 2020-2021 acepté una beca parlamentaria sobre el impacto transversal de la COVID en la población LGBTQ+, y la pregunta que quería responder es ¿cómo fue la vida queer durante la pandemia? Y espero que este resultado pueda llevar a cambios en las políticas. Pero hay muchas veces estas actividades de investigación se traducen pocas veces en cambios políticos. Simplemente es una casilla que tienen que marcar y no es algo que se debata a nivel general, a pesar de que sea un riesgo real para la población. Y a través de esta beca parlamentaria hice las siguientes publicaciones en Twitter y se compartieron experiencias y recibí respuestas que más bien fueron negativas, criticando mi trabajo. Yo publiqué
una entrada en el blog de unas 700 palabras en la que hablaba del impacto de la pandemia en la comunidad LGBTQ+. Y alguien, de hecho, después de yo escribir esta publicación, me dijo, ¿podrías devolverme por favor estos 4 minutos? ¿Cuánto dinero gana ella por parte del gobierno para investigar esto? Quizá podrías dedicarte en la investigación por qué este virus tan desagradable no reconoce lo especial que es la población LGBT. Entonces, bueno, soy plenamente consciente de que esta publicación que yo hice de 700 palabras era insuficiente. También siento un cierto fracaso de esa publicación. Pero creo que sí refleja la esperanza de analizar el impacto de la COVID-19 en esta comunidad. Espero que se incluya la Q, la I y el signo más en esta denominación y que el Parlamento lo adopte también. Entonces, en mi investigación también intenté ver cómo se podía incluir este término, estirarlo, digamos, también en las políticas y en las propias definiciones. Quería analizar las respuestas y ser consciente de que ser feminista y queer en público sigue siendo un riesgo y que por eso necesitamos que el público sea consciente de ello y que se tengan en cuenta en las políticas. Me gustaría, a modo de conclusión, resumir cuál es la situación actual. La transformación del Estado creo que tiene consecuencias distintas para distintas personas queer, como se ha visto en los Estados-naciones que se han creado a raíz del Brexit. Vemos espacios más grandes, líderes, cómo se posicionan líderes a nivel mundial. Se habla de también trabajo más pequeño, más a nivel provincial, local. Y la educación inclusiva para la población LGBT+, ha empezado a entrar en este espacio un tanto raruno. Se considera a veces, se relega la labor en este sentido al tercer sector y el gobierno simplemente proclama que esa es su labor como propia. Y esto no lleva a contar con los recursos necesarios porque siempre hay otras prioridades y hay veces que se cierra esta ventana de oportunidad de fomentar este tipo de políticas y creo que la pandemia del COVID ha afectado a eso también. Pero si analizo las palabras de Poir, las experiencias vividas en sitios provinciales, locales y más cotidianos a menudo chocan con la retórica del imaginario del arco iris, de las naciones arcoíris, que utilizan los derechos LGBTQ+ como un instrumento para consolidar el nacionalismo. Las agendas de izquierdas para la población queer tienen que tener en cuenta también las posibilidades pragmáticas para reconstituir y queerizar dentro de las fronteras del Estado-nación y también tenemos que mirar al pasado y al futuro. Tenemos que tener en cuenta las historias del pasado y el presente y seguir impulsando la labor desde las aulas por parte de los maestros y maestras, de las investigadoras, para poder ofrecer otros futuros y un impulso positivo. José Esteban Muñoz habla de esta
utopía, cómo podemos jugar con el allí y el entonces y cómo podemos trasladarlo al aquí y al ahora. Es decir, tenemos que preguntarnos qué podemos hacer de manera distinta y cómo podemos lograr ese futuro que queremos. Como investigadora feminista queer, creo que en mi labor de investigación que he hecho yo y que han hecho otros colegas a lo largo de los años en cuanto a la sección 28, el plan de acción LGBT y la promesa de tener un plan de estudios inclusivo LGBT, hemos hecho mucho trabajo y cuento con algunas citas que me sirven para comparar y contrastar todo esto con el caso de la excepción. Más allá de estas celebridades, digamos, en el mundo, en la comunidad LGBT, es importante celebrar lo que se ha hecho en el pasado, pero también lo que se está haciendo en el presente. Y reflexionar también sobre nuestras propias experiencias. Estas presentaciones lineales, creo que pueden resultar raras también. ¿Cómo puedo comparar todo lo que he leído con lo que he vivido en los últimos 20 años? Y las experiencias de otros. Hay veces que la investigación puede dar más voz a una experiencia que a otra, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Los estudios de género analizan los errores que derivan de experiencias pragmáticas de otras personas y existe esta recirculación de ideas, de prácticas, de personas del mundo académico y de personas de fuera del mundo académico. Entonces, me pregunto, ¿qué puede hacer, qué esperanza tiene la izquierda de convertir este pensamiento de izquierdas queer y las naciones de socialidad y colectividad para hacer que sea un movimiento más movilizado? La esperanza, y aquí cito, Muñoz dice que la esperanza es algo que se puede encontrar y que se puede fomentar, por ejemplo, en la investigación y en la enseñanza. Elizabeth Freeman habla de pensamiento crónico, de observaciones que son persistentes más que situaciones que se pueden ver como problemas que se pueden resolver. Las aulas feministas queer en las que yo he ido a observar resaltan estas prácticas inclusivas, estas lecturas, estos esfuerzos y los contextos de las aulas. Hay que tener en cuenta que no solo existen en las escuelas y en las universidades, sino también en otros contextos, por ejemplo, en las organizaciones de la comunidad LGBTQ+, en bibliotecas públicas. Entonces tenemos que pensar más allá de este concepto de aula. Y aquí en la lista, por ejemplo, incluyo algunos de los sitios en los que se puede encontrar este tipo de contenido, más allá de los pósters y de las aulas. He publicado, por ejemplo, aquí el movimiento Me Too, otros conceptos clave, palabras clave. Y creo que estos términos en sí mismos sirven para recalcar los fracasos más que lo que se ha conseguido. Quisiera ahora pasar al siguiente capítulo, hablar también de un capítulo de una colección que se llama Queer Sharing in the Marketized University.
que busca encontrar las brechas en el sistema. Se trata de una beca feminista y queer para la educación y la universidad en España. Y habla de que la universidad tiene la labor de legitimizar y normalizar algunas epistemologías, perspectivas y campos, pero a la vez silencia otros enfoques innovadores, emergentes y más críticos en el contexto de las aulas. Tenemos que ser conscientes sobre estas dinámicas en las distintas aulas y tenemos que incluir contextos universitarios más allá del contexto obligatorio y de la educación obligatoria. Creo que necesitamos modelos que amplíen estas ideas más. Cuando veo las áreas de interés y de innovación de algunos de mis alumnos de grado, creo que veo una muestra de la voluntad del gobierno escocés de incluir un plan de estudios inclusivo LGBT. Me pregunto, sin embargo, si soy cínica o si no, quizá voy con prejuicios a la hora de analizar los intereses de mis estudiantes. Espero que esta educación lleve a una educación más arriesgada, más queerizada y a un plan de estudios que refleje esto también. Y espero que esto resulte en una práctica realmente líder a nivel mundial y no tan limitada por las jurisdicciones o incluso dentro de los confines de un aula en Escocia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por darme este espacio y ahora me gustaría con gusto pues, responder a las preguntas y desearos un buen congreso. Hello, Beth. Now you're live here with us. Hello. Hi. Thank you very much for your talk. Moltíssimes gràcies, Ivet, per la teva ponència. Tenim molt poquet temps, tenim uns 10 minuts. Obrirem les preguntes per si algú en vol fer alguna de l'audiència. Tenim el micròfon. Hola. Hi, Beth. I have two questions. One is very short, but I caught the term chronic thinking, but I didn't catch the author that you mentioned. So I would love if you could talk about that. And also, you started by being very critical of optimism at the beginning and talking about skepticism. But then towards the end, you mentioned hope as a risk, but also as a productive force. So I was thinking about optimism, and I would like to know your thoughts on optimism as a teaching tool or as a productive force in education. Okay, Ingrid, would you like me to go ahead? Yes. Yes. Muchas gracias por la pregunta. Creo que están vinculadas el optimismo y el pensamiento crónico. Cuando yo pienso en el optimismo, no se trata simplemente de decir, pues, seamos felices o anticipar el resultado de una inversión y decir que un plan de estudios inclusivo LGBT o la universidad o el aula, bueno, que invirtiendo en ello, pues el cambio será realidad. No, ese optimismo no tiene que ser ingenuo, ¿no? Tiene que ir de la mano de recursos, de un planteamiento sistemático y hay que pensar en nuestras, bueno, a través de nuestras escrituras, luchas, etcétera. Bueno, hay que repensar y repensar una y otra vez
nuestro propio trabajo, y me refiero a mi trabajo, pero también el trabajo que se hace en el aula y en contextos como este. Con lo cual, ese optimismo, y repito, no es ingenuo. Tampoco se trata de una visión romántica. Me parece que se puede movilizar rápidamente por la derecha también. Se puede hacer individualizado, ¿no? Porque al final, si tú pasas por la educación y eres un caso de éxito, pues demuestra que el sistema funciona y que podemos ser optimistas al respecto. Mi escepticismo simplemente busca apuntar a los fracasos y ver si esos fracasos pueden ser constructivos. Entonces, ¿cómo volvemos a la mesa, no obstante? ¿Cómo volvemos a entrar en el aula? ¿Cómo interactuamos con nuestros alumnos que pues son entusiastas de la vida en Escocia en el momento actual? ¿Cómo lo hacemos? ¿Eso lo consideramos ingenuo o nos ayuda a entrar en esos espacios con otro pie, de otra manera? Y el tema del pensamiento crónico es un término de Elizabeth Freeman y no sé qué otros términos he aludido en mi ponencia. A lo mejor me lo tienes que recordar. Pero existe el riesgo también con el optimismo, y parte de las políticas hacían referencia a esos espacios más arriesgados también, el riesgo de estar en la luz pública o de formar parte de la legislación educativa o de ese fracaso educativo. Muchas gracias, Yvette. Any other question? A mí me ha impresionado mucho tu crítica o el poner sobre la mesa el término homonacionalismo, ¿no? Donde esta lucha por los derechos LGBTQI+, podían apoyar, ¿no? La existencia de otras realidades. Parece que estamos luchando a ciegas, ¿no? Para incluir estas transformaciones en el Estado. Y como tú dices, estas transformaciones pueden tener consecuencias distintas para queers distintos. Con lo cual, bueno, hasta la fecha, ¿cómo definimos, o no sé si has detectado algún efecto positivo desde que tenéis este plan de acción de inclusión LGBT en Escocia? Los alumnos queer, los adolescentes queer, la juventud queer, ¿qué acogida le ha dado a estas transformaciones educativas? Y es importante tener estas políticas, a pesar de mi crítica. En cuanto a la evidencia sobre cambios reales, bueno, yo creo que es probable que sí que haya una afirmación desde el punto de vista legislativo, pero por eso trata las identidades LGTBQI+ como identidades únicas, individualizadas, no tanto como una categoría como si fuera la raza, la clase. Creo que lo he dicho en mi ponencia. En Escocia, bueno, en el contexto británico en general, la clase es el factor que decide la experiencia educativa, con lo cual, ¿qué significa? Incluir las desigualdades de clase y las de sexo y género, colocarlas juntas en vez de extraerlas por separado y esperar un cambio, ¿no? Como afirmación para que se materialice el trabajo. Sin duda, parte del trabajo y el resultado viene del contexto de la sección 28 de finales de los 90 y principios de los 2000. Hay quien habla ahora de la inclusión LGBT, algún parte de los docentes, pero es una directriz, no lo olvidemos, y en esta directriz el profesorado puede optar por hacer las cosas de otra manera, con lo cual simplemente anima a hacer algo, pero puede ser cualquier cosa. No hay una propuesta homogénea, no hay un debate más profundo, ¿no? Feminista y queer sobre preocupaciones concretas.
o qué sería el éxito, o que las relaciones, los sentimientos son importantes. Con lo cual se utiliza, digamos, se explota y además le faltan recursos. Así que sí, la carta está sobre la mesa, pero también se puede utilizar de forma interesada según el momento político. Durante la COVID, por ejemplo, pues en aquel momento pareció evidente que la COVID fue tan importante que las desigualdades LGBT quedaron totalmente apartadas. Y Escocia, que se ha autoproclamado como líder mundial en temas LGBT, esto es bastante reciente, ¿no? El pasado ha sido muy distinto. Podemos estar convencidas de que esto será suficiente y que siempre vamos a seguir ahondando en esta pequeña práctica. ¿A quién más queremos en este barco? Es decir, que yo celebro parte de estos cambios en el aula, pero no debe quedarse ahí dentro, en las cuatro paredes del aula. Muchísimas gracias, Ivette. Voy a cambiar el micrófono porque voy a pasar a hablar en catalán. Can you hear now the translator? I think they're yet to kick in. No. I think now you can hear translators. Yes. Yes. Bé, moltíssimes gràcies, Ivette, per la teva ponència. Moltíssimes gràcies a tothom per aquest inici de congrés.